Buenos días. Antes de comenzar, quiero agradecer la amable invitación por parte de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Nuevo León para participar en este Congreso Internacional, en especial al doctor Alfonso Alfaro de León, el actual presidente de la sociedad. En los siguientes 20 minutos voy a platicar acerca de qué hay de nuevo en el tratamiento de la esteatohepatitis no alcohólica. Estos son mis conflictos de interés. Y voy a platicar acerca de la prevalencia y el espectro de la enfermedad por hígado graso no alcohólica. También platicaré acerca del manejo, incluyendo recomendaciones en cuanto a dieta, ejercicio, medicamentos que actualmente podemos utilizar y nuevas terapias que se encuentran en fase 2 y fase 3. Es muy importante hablar de la esteatohepatitis no alcohólica o NAFLD, porque esta es la principal causa de alteraciones en las pruebas de función hepática a nivel global. Se estima que actualmente del 25 hasta el 30% de la población en edad adulta tiene enfermedad por hígado graso o NAFLD. Solamente el 5% de los pacientes con NAFLD van a desarrollar enfermedad hepática clínicamente importante, como puede ser cirrosis o falla hepática, pero es importante tratar de saber discriminar a estos pacientes. De hecho, actualmente la enfermedad por hígado graso no alcohólica es la principal causa de trasplante hepático en muchos centros en Norteamérica. Y el principal factor que va a determinar el pronóstico de estos pacientes es el desarrollo de fibrosis hepática. NAFLD tiene un rango muy importante. Esto es, los pacientes que no tienen un hígado normal pueden tener solamente esteatosis. Esto se denomina como la infiltración de grasa por más de 5%, pero que no hay datos de inflamación o de ballooning en la biopsia hepática. Ahora, los pacientes pueden desarrollar esteatohepatitis cuando además de tener infiltración de más del 5%, también hay datos de inflamación o necrosis en la biopsia hepática. Y de estos pacientes son los que tienen un mayor riesgo de desarrollar cirrosis con las complicaciones de insuficiencia hepática y que también tienen un mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Esta enfermedad es dinámica y puede haber cambios durante su evolución. No tenemos estudios muy grandes en relación a la historia natural, pero sabemos que de los pacientes que tienen NAFLD cuando se siguen, de 25 a 30% desarrollan esteatohepatitis, de un 70-75% continuarán solamente teniendo hígado graso. Y los que tienen esteatohepatitis son los que tienen un mayor riesgo de desarrollar fibrosis y cirrosis. En este estudio se siguieron a 108 pacientes por casi 7 años y como pueden observar, hasta un 22% tienen mejoría de la fibrosis, 43% pueden permanecer estables y 42% tienen progresión de la enfermedad. Algo importante es que desafortunadamente el tener normalización de las aminotransferasas o en este caso de la ALT no va a descartar a aquellos pacientes que tengan fibrosis y por lo tanto mayor riesgo de progresión. De hecho, hasta un 80% de los pacientes con NAFLD pueden tener normal la ALT y aún así desarrollar fibrosis. Por lo tanto, no existe un punto en donde la ALT nos ayude a distinguir a aquellos pacientes que tienen esteatohepatitis y mayor riesgo de desarrollar fibrosis. Por lo tanto, se han desarrollado scores que no son invasivos. Hay varios, sin embargo, me voy a enfocar a los que creo que tienen mejor utilidad en la práctica clínica, como es el NAFLD score, que fue desarrollado por el doctor Paul Angulo, y el FIB score.
Estos score, como pueden observar, el NAFLD score tiene todas estas variables, la edad del paciente, los niveles de aminotransferasa, las plaquetas, el índice de masa corporal, la albúmina y el tener diabetes o intolerancia a la glucosa. Y el FIB-4 solamente tiene 4, como pueden ser la edad, los niveles de aminotransferasa y las plaquetas. Estos score tienen una utilidad muy importante para discriminar a aquellos pacientes que no tienen fibrosis o que tienen fibrosis avanzada, pero su desempeño en etapas intermedias no es muy bueno. Aquí en estas áreas bajo la curva podemos observar cómo son muy útiles para predecir aquellos pacientes que no tienen fibrosis o aquellos pacientes que tienen fibrosis avanzada, pero no son totalmente útiles para los pacientes en estadios intermedios. Por lo tanto, pacientes que tienen estos scores muy bajos, podemos relativamente decir que la probabilidad de tener fibrosis es baja, y los que los tienen muy altos podemos decir que tienen fibrosis avanzada o cirrosis. Sin embargo, no son totalmente, no son suficientes como para descartar la presencia o ausencia de fibrosis. Por lo tanto, se recomienda actualmente utilizarlos con otros procedimientos no invasivos, principalmente la elastografía, que ha sido validada y que es un estudio no invasivo. En este caso es la elastografía transitoria con FibroScan, y este estudio es muy útil porque si la elastografía se encuentra por abajo de 6 kilopascales, nos dice que el paciente no tiene fibrosis y podemos seguirlo de manera confiada en nuestra práctica clínica. Sin embargo, si el FibroScan empieza a incrementar, sabemos que existe el riesgo de fibrosis, aunque puede estar alto por otras causas, y por arriba de 14 se asocia mucho con la presencia de cirrosis, y de hecho más de 20 con la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa. Una vez que tenemos el tratamiento y sabemos más o menos si el paciente tiene fibrosis, es muy importante considerar el manejo. Y en cuanto al manejo, la dieta y el ejercicio sigue siendo la piedra angular en el manejo. La dieta es muy importante, es importante reducir la ingesta de calorías, y sabemos que la pérdida de peso se asocia con una mejoría del hígado graso. Desafortunadamente, la dieta es difícil de seguir y a veces los pacientes la siguen por algún tiempo, pero no de manera persistente. No tenemos ensayos clínicos controlados sugiriendo cuál dieta es mejor, pero sabemos que definitivamente la reducción en la ingesta de calorías es lo más importante. Y sabemos que la pérdida de peso es importante porque estudios que han analizado el porcentaje de pérdida de peso con mejoría histopatológica demuestran que si el paciente pierde hasta el 3% de peso, hay mejoría significativa en la esteatosis. Si se pierde más del 5%, hay mejoría significativa en la inflamación y en el ballooning. Y si es más del 7%, se asocia con importante resolución de la esteatohepatitis hasta en el 90% de los casos, y puede haber mejoría en la fibrosis si se pierde más del 10% del peso corporal. Por lo tanto, a todos los pacientes que tengan esteatohepatitis debe de recomendárseles cambio en relación a dieta, ejercicio, que debe ser de por vida. Algo importante es que aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal deben ser considerados para manejos farmacológicos concomitantes con la dieta y el ejercicio, y si el paciente tiene un índice de masa corporal por arriba de 35, debe ser considerado para manejo con cirugía bariátrica si es que no existe algún otro tipo de tratamiento. Pero enfatizar que el grado de pérdida de peso se correlaciona con la mejoría de la esteatohepatitis no alcohólica. El efecto del ejercicio es muy importante en el manejo de estos enfermos. Sabemos que la inactividad física se asocia con un mayor peso, con mayor adiposidad central, con resistencia a la insulina y con la severidad del hígado graso. Desafortunadamente, el ejercicio no es común en estos pacientes. En esta serie se reportó que de más de 800 pacientes, más del 50% no tenían alguna actividad física. De hecho,
ningún tipo de actividad física, y en este estudio también se demostró que aquellos pocos que tenían actividad física de manera intensa se asociaba con un menor riesgo de esteatohepatitis. No existen ensayos clínicos controlados recomendando cuál es el mejor tipo de ejercicio, pero actualmente, de acuerdo a guías, se recomienda que el paciente debe realizar por lo menos de 3 veces por semana, al menos de 30 a 60 minutos. Debe ser de intensidad moderada a intensa. Y esto también se puede recomendar al menos más de 150 minutos de ejercicio al día, combinando ejercicio aeróbico como también de resistencia. Quiero mencionar un tema que ha sido controvertido en el hígado graso no alcohólico, es la relación de ingesta de alcohol. Este es un estudio italiano en donde evaluaron a aquellos pacientes que tenían hígado graso no alcohólico y que tomaban cantidades de alcohol que están recomendadas de acuerdo a las guías para el manejo de enfermedad hepática crónica. Esto es menos de 30 gramos en hombres, menos de 20 en mujeres. Y desafortunadamente, el consumo de alcohol dentro de estos niveles se asoció con un mayor riesgo de fibrosis en el hígado graso no alcohólico. Por lo tanto, esas recomendaciones de beber pequeñas cantidades de alcohol en hígado graso no alcohólico se asocian con un mayor riesgo de fibrosis y debe de tratar de limitarse el uso de alcohol en los pacientes con hígado graso. ¿Qué hay en cuanto a manejo? Los medicamentos que más se han estudiado son la vitamina E, la pioglitazona. Este es un estudio clásico que se llama PIVENS, en donde se utilizaron por 96 semanas la pioglitazona a dosis de 30 miligramos y la vitamina D, E, a dosis de 800 unidades internacionales al día. A las 96 semanas de repetir la biopsia hubo mejoría en la histología de la esteatohepatitis, de la esteatosis, de la inflamación y también en el ballooning. Sin embargo, no hubo mejoría en la fibrosis y desafortunadamente sabemos que la fibrosis es el surrogado que nos muestra mejor el pronóstico de nuestros pacientes. Aquí les muestro solamente que no hubo un cambio significativo en el grado de fibrosis a las 96 semanas de tratamiento ni con vitamina E ni con pioglitazona. De acuerdo a este estudio, sí hubo mejoría histológica de la esteatohepatitis y el número necesario a tratar en el caso de la vitamina E es de 4 y es de casi 7 en el uso de la pioglitazona. La pioglitazona, también hay otro estudio que se llevó a cabo en pacientes que tenían diabetes o prediabetes y se asoció también en este estudio de 101 pacientes con una mejoría en la reducción del el score histológico de la esteatohepatitis, que fue de manera significativa. También en la resolución de la esteatohepatitis, sin embargo, no hubo una mejoría desde el punto de vista de fibrosis hepática. Y recientemente se publicó un estudio que demostró que la vitamina E se asoció con una mejoría en la sobrevida libre de trasplante en pacientes que tenían esteatohepatitis y fibrosis avanzada. Como ustedes pueden observar, aquellos pacientes que recibieron vitamina E tuvieron una mejor sobrevida libre de trasplante en comparación a aquellos pacientes que recibieron placebo. Sin embargo, si vamos a utilizar vitamina E o pioglitazona, debe de considerarse que hay algunos riesgos. Algunos estudios han mostrado que el uso de vitamina E se asocia con un mayor riesgo de mortalidad global, mayor riesgo de eventos vasculares hemorrágicos, cerebrales y también un mayor riesgo de carcinoma hepático. Y en el caso de la pioglitazona hay estudios que demuestran que puede asociarse con ganancia de peso y también mayor riesgo de osteoporosis y probablemente con el riesgo de cáncer de vejiga. Por lo tanto, su uso debe de individualizarse y hacer un análisis de riesgo y beneficio en cada paciente. Las guías americanas para el estudio del hígado graso actualmente recomiendan la pioglitazona en aquellos pacientes que tienen diabetes o prediabéticos o la vitamina E, pero evaluando estos riesgos. El uso de otros medicamentos como metformina o los GLP, que son los péptidos análogos al glucagón, todavía es muy prematura la evidencia como para recomendarlos. Pero, ¿qué hay en cuanto a nuevos tratamientos para la esteatohepatitis no alcohólica?
Hay diferentes medicamentos que actúan en diferentes áreas, como puede ser la resistencia a la insulina, la lipotoxicidad o daño oxidativo, la inflamación o activación inmunológica, o tratando de disminuir la apoptosis o la necrosis y por último fibrosis. Son muchas las moléculas están siendo evaluadas actualmente y muchas moléculas tienen efectos en diferentes partes. Actualmente voy a platicar algunos estudios que se encuentran en fase 3, principalmente con el Afrinor, con ácido beticólico, con el cenicriviroc, pero cabe mencionar que también dentro de estos estudios que estoy mencionando, hay algunos estudios que ya no van a seguir siendo estudiados porque demostraron no ser eficaces en fase 3 cuando terminaron estas evaluaciones. ¿Qué hay en relación al ácido beticólico en el uso de hígado graso no alcohólico? Este es un estudio que se llama Regenerate, en donde se aleatorizaron pacientes a recibir ácido beticólico versus placebo a dosis de 10 a 25 miligramos. Y este estudio se publicó en el Lancet del año pasado. Es un estudio interim de la eficacia a los 18 meses. El estudio sigue, pero esto fue a los 18 meses. Y hubo mejoría en el objetivo primario, que fue la mejoría de la fibrosis por más de un estadio en el grupo de 10 miligramos y de 25 miligramos. No hubo mejoría en la resolución del NASH, pero sí hubo mejoría en relación a la fibrosis. Los efectos secundarios del ácido beticólico, como ya lo sabemos en el caso de su uso en colangitis biliar primaria, se asocia principalmente con prurito, pero no hubo una diferencia significativa en relación a eventos adversos serios. Esta es otra molécula que se está evaluando, que es el resmetirom. Es un agonista del receptor para la hormona tiroidea beta, y este receptor es muy importante en relación al metabolismo de lípidos, carbohidratos y minerales. Este es un estudio que también se publicó en Lancet, en donde el objetivo primario fue la disminución en la fracción de grasa del hígado medida por resonancia magnética. Y como se puede observar, en el grupo que recibió el resmetirom, tuvo una disminución casi del 33% en comparación al 10% en el grupo placebo. Por lo tanto, este medicamento se encuentra actualmente evaluándose en fase 3. El elafrinor, que es un PPAR alfa delta agonista, tiene varios efectos a nivel del metabolismo. Este es un estudio que se publicó hace 4 años, en donde se evaluó la mejoría de fibrosis a 52 semanas en pacientes con hígado graso no alcohólico, y desafortunadamente no hubo mejoría significativa en relación a esteatosis o inflamación a nivel lobular. Sin embargo, sí alcanzó a tener alguna mejoría en relación a la inflamación leve en el subanálisis. Por lo tanto, también se analizó el empeoramiento de fibrosis, y al parecer puede haber alguna mejoría en estos pacientes, y actualmente se está siguiendo su evaluación en otros estudios. Este es otro medicamento que es el cenicriviroc. Este es un medicamento que prácticamente lo que hace es inhibe la unión de los macrófagos a las células estelares, y esto se lleva a cabo principalmente bloqueando receptores de quimosinas, como es el CCR2 y el CCR5. Este es un estudio que se denominó Centauro, en donde se evaluó el uso de cenicriviroc en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica. Desafortunadamente no hubo una mejoría significativa en relación a la mejoría de NASH o de fibrosis, y en un subanálisis parece ser que solamente en aquellos pacientes que tuvieron mejoría durante el primer año podría ser de utilidad, pero hasta el momento no tenemos evidencia de que sea efectivo. La cirugía bariátrica, no voy a extenderme mucho, pero definitivamente es útil en pacientes que tienen obesidad mórbida. En este estudio se observó cómo hubo mejoría al año de la cirugía bariátrica en relación al score de fibrosis. Y solamente para ponerles un ejemplo, este no es un estudio comparativo, pero podemos observar cómo
hay mejoría en relación a la esteatosis, sobre todo con el uso de vitamina E, pioglitazona, también liraglutide, que es un GLP-1, ácido beticólico, el afinitor y cenicriviroc. Sin embargo, cuando lo comparamos con la cirugía bariátrica, definitivamente la baja de peso con cirugía bariátrica es significativamente mejor en la resolución de la esteatohepatitis. Eh, no estoy diciendo que todos los pacientes deben ir a cirugía, pero sí los pacientes que tienen un índice de masa corporal por arriba de 35. Y esto también ha demostrado mejorar la fibrosis. Por lo tanto, quisiera terminar esta plática enfatizando que los pacientes con esteatohepatitis, el manejo angular es la pérdida de peso que debe ser de preferencia más de 10 o preferentemente 10% del peso al momento de la evaluación, ya que esto se asocia con mejoría histológica del hígado graso no alcohólico. Las guías de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado actualmente recomiendan utilizar vitamina E en pacientes que no tengan diabetes o la pioglitazona en pacientes con o sin diabetes, pero evaluando el riesgo de beneficio de manera individualizada y la cirugía bariátrica en aquellos pacientes que tienen obesidad mórbida, definida como un índice de masa corporal por arriba de 35. Es importante limitar el consumo de alcohol. Parece ser que el consumo de alcohol moderado puede ser asociado a mayor progresión de fibrosis en pacientes con esteatohepatitis. Y actualmente hay que ser optimistas porque hay evidencia de algunos medicamentos que tienen mejoría de la fibrosis, esteatosis y resolución de la esteatohepatitis, aunque todavía estarán por aprobarse en un futuro próximo. Les agradezco mucho su atención.